El candado oxidado llevaba allí 75 años, desgastado por las tormentas de montaña y custodiado por el silencio. Jake Morrison se encontraba frente a la cabaña de su abuelo en las montañas rocosas de Colorado, con unas tenazas pesadas en sus manos temblorosas. 3 generaciones de su familia habían pasado por delante de esta puerta sin preguntarse nunca por qué permanecía cerrada desde 1948. Pero Jake no era como los demás. Como antiguo oficial de inteligencia del ejército, reconoció las señales: el acero reforzado bajo la madera podrida, el equipo de detección de radiación oculto en los cimientos, la forma en que la fauna local evitaba esta cresta en particular. Su abuelo no solo había cerrado con llave esta cabaña, la había fortificado. La carta de herencia había sido específica: ábrela solo cuando estés listo para saber lo que realmente trajimos de Alemania. Ahora, mientras Jake cortaba la última cadena, un zumbido bajo emergió del interior, electrónico, decidido y muy vivo. Algo había estado esperando allí durante décadas, alimentado por una fuente desconocida. La puerta se abrió con un crujido, revelando una oscuridad que parecía tragarse el haz de luz de su linterna. Pero lo que heló la sangre de Jake no fue lo que no podía ver. Fueron las huellas frescas en el polvo que conducían más al interior. ¿Qué había estado ocultando su abuelo todos estos años que requiriera una cuarentena de 75 años? Jake estabilizó su respiración gracias a la memoria muscular de su entrenamiento militar. Desenfundó su arma. Los viejos hábitos eran difíciles de erradicar y cruzó el umbral. El aire del interior tenía un sabor metálico, cargado de una electricidad que le hacía doler los dientes. El haz de luz de su linterna barrió las paredes revestidas con lo que parecían láminas de plomo, apenas visibles bajo capas de suciedad acumulada. Las huellas eran sin duda recientes. Botas del número 45, con suela de estilo militar, que conducían directamente a un estrecho pasillo que no debería existir en una cabaña tan pequeña. Desde el exterior, la estructura parecía una sencilla cabaña de casa de una sola habitación. Sin embargo, allí estaba él, en lo que parecía un pasillo que se adentraba imposiblemente en la montaña. El zumbido se hizo más fuerte a medida que avanzaba, acompañado de un ocasional chasquido, como el de un contador Geiger detectando radiación. El abuelo de Jake, Thomas Morrison, había sido experto en demoliciones durante la Segunda Guerra Mundial, formando parte de una unidad secreta que había arrasado Alemania en las últimas semanas de la guerra. El anciano había regresado a casa a finales de 1947. Inmediatamente compró esta remota propiedad, construyó la cabaña y la selló. Había vivido otros 40 años sin mencionar nunca lo que había detrás de esa puerta. Jake se detuvo en un cruce donde el pasillo se dividía en 2 direcciones. Las huellas frescas continuaban rectas, pero algo en el pasillo de la izquierda le llamó la atención. Su linterna iluminó una serie de fotografías colgadas en la pared del pasillo, imágenes en blanco y negro de hombres con uniformes militares, algunos con máscaras antigas, otros con lo que parecían trajes de protección contra materiales peligrosos, décadas antes de que ese equipo fuera habitual. En el centro colgaba una fotografía de su abuelo, con un aspecto increíblemente joven, de pie junto a un enorme objeto metálico parcialmente excavado de entre los escombros. La leyenda debajo, escrita con la característica letra de su abuelo, decía: Instalaciones de Schwarzwald, marzo de 1947. Que Dios nos ayude a todos. Un sonido resonó desde lo más profundo del complejo, el inconfundible chirrido del metal sobre la piedra. Definitivamente, había alguien más allí abajo, y ya no intentaban hacer ruido. Jake apagó la linterna y se pegó a la pared revestida de plomo, escuchando. Se oyeron pasos que se acercaban desde la dirección que había tomado el príncipe fresco, mesurados y deliberados. A través de la oscuridad, una voz llamó, ronca y envejecida, pero con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Jacob Morrison. Llevo 75 años esperando a que abras esa puerta. La sangre de Jake se convirtió en agua helada. Nadie sabía que iba a venir aquí. No le había contado a nadie lo de la herencia. No había mencionado la carta ni las llaves que le había dado el abogado de su abuelo. Sin embargo, de alguna manera este desconocido sabía exactamente quién era. Tu abuelo fue un buen soldado.
continuó la voz acercándose, pero cometió un error al pensar que podía contener lo que encontramos en Alemania. Algunos descubrimientos se niegan a permanecer enterrados, muchacho. Algunos secretos exigen ser compartidos. La luz comenzó a emanar desde la esquina. No era luz eléctrica, sino otra cosa. Algo que parecía latir con su propio ritmo orgánico. El zumbido se intensificó, acompañado de sonidos que le pusieron la piel de gallina a Jake, un ruido húmedo y deslizante, como si algo enorme se arrastrara por la piedra. Apretó con más fuerza su arma, aunque una certeza cada vez mayor le decía que las balas serían inútiles contra lo que su abuelo había escondido en esta montaña. Las fotografías de la pared parecían observarlo bajo la extraña luz fluctuante, los rostros de soldados muertos hacía mucho tiempo, con expresiones de horror y fascinación. «Vamos, Jacob», dijo la voz, casi con dulzura. «¿No quieres saber cuál es realmente el legado de tu familia? ¿De qué hemos estado protegiendo y protegiendo al mundo durante todas estas décadas?» Jake se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía retirarse, cerrar la cabaña y fingir que este momento nunca había ocurrido. O podía dar un paso adelante hacia la luz pulsante y finalmente descubrir la verdad sobre lo que Thomas Morrison había traído de vuelta de las ruinas de la Alemania nazi. El zumbido alcanzó su punto álgido y Jake Morrison tomó su decisión. El trayecto por la montaña le llevó 3 horas más de lo que Jake había previsto. Lo que el abogado había generosamente llamado carretera era poco más que un camino de tierra que serpenteaba a través de densos bosques de pinos, ascendiendo sin cesar por un terreno que parecía no haber sido tocado en los últimos 70 años. Su Honda Civic no estaba preparado para este tipo de castigo, y en 2 ocasiones tuvo que detenerse para apartar ramas caídas que bloqueaban su camino. Cuando llegó a las coordenadas que figuraban en el reverso de la escritura de su abuelo, el sol de la tarde ya proyectaba largas sombras entre los árboles. Jake apagó el motor y se quedó sentado un momento, mirando a través del parabrisas lo que en su día había sido el refugio de su abuelo. La cabaña se alzaba en un pequeño claro como un tumor de madera, oscura y de algún modo malévola, a pesar de la alegre luz del sol de finales de primavera que se filtraba a través de las copas de los árboles. Era más grande de lo que había imaginado. 2 pisos de toscos troncos de madera, con una chimenea de piedra que se alzaba hacia el cielo como un dedo acusador. Las ventanas estaban tapiadas con tablones que se habían desgastado hasta adquirir un color gris plateado, y la puerta principal estaba atravesada por gruesas vigas de madera aseguradas con pesados cerrojos de hierro que parecían pertenecer a un castillo medieval. Jake salió del coche y sus zapatillas crujieron sobre las agujas de pino y los restos forestales acumulados durante décadas. El silencio era absoluto, salvo por el suave susurro del viento entre los árboles. No cantaban los pájaros, incluso el habitual zumbido de los insectos parecía amortiguado, como si el propio bosque contuviera la respiración. Se acercó a la puerta principal y observó que las barreras de madera no estaban simplemente clavadas. Estaban aseguradas con herrajes resistentes, tornillos industriales, soportes reforzados y lo que parecían candados de grado militar. Alguien había querido asegurarse de que este lugar permaneciera sellado. El llavero que le había dado el abogado contenía 6 llaves de diferentes tamaños y épocas. La más grande era una llave maestra de latón ornamentada que parecía antigua, incluso para los estándares de 1948. Encajó en el primer candado con un satisfactorio clic, aunque el mecanismo estaba tan corroído que Jake tuvo que usar ambas manos y una fuerza considerable para girarla. A medida que se abrían los candados, Jake se sentía cada vez más inquieto. El silencio que rodeaba la cabaña parecía intensificarse con cada clic metálico. Cuando llegó a la última viga que atravesaba la puerta, sus manos temblaban ligeramente, aunque no sabía si era por el esfuerzo o por los nervios. La última barrera cayó con un fuerte golpe que resonó en los árboles circundantes. Jake se detuvo ante la puerta principal. Gruesas tablas de roble unidas con bisagras de hierro que, de alguna manera, habían resistido 7 décadas de clima montañés. No había cerradura en la puerta, solo un simple pestillo que se levantaba con la más mínima presión de su pulgar. La puerta se abrió con unas bisagras que chirriaron como si sintieran dolor. El olor lo golpeó de inmediato. No era el olor a humedad que esperaba de un edificio cerrado durante tanto tiempo, sino algo completamente diferente, algo orgánico y desagradable que le revolvió el estómago. Era débil,
pero inconfundible, como carne que había permanecido demasiado tiempo en un lugar cálido, aunque eso era imposible después de tantos años. Jake buscó a tientas la linterna de su teléfono y cruzó el umbral. El haz de luz iluminó una sala que parecía congelada en el tiempo. Los muebles estaban exactamente donde los habían dejado, cubiertos con lonas que, de alguna manera, habían permanecido intactas. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con el hogar lleno de lo que parecían ser restos de papeles quemados apresuradamente. El suelo de madera estaba cubierto por una gruesa capa de polvo que no mostraba signos de ni escombros caídos del techo. Pero fue lo que colgaba de las paredes lo que le cortó la respiración a Jake. Fotografías, docenas de ellas, tal vez cientos, cubrían todas las superficies disponibles. Imágenes en blanco y negro en marcos baratos clavados directamente en las paredes de madera se superponían entre sí en un collage que parecía latir bajo la luz cambiante de su teléfono. Jake se acercó, con las tablas del suelo crujiendo siniestramente bajo sus pies. Las fotos eran de carácter militar, soldados uniformados, fotos grupales de hombres de pie junto a camiones y equipos que no reconocía. Algunas parecían ser fotos documentales de lugares, edificios remotos, instalaciones en las montañas, lo que parecían búnkeres de hormigón construidos en los acantilados. Y en muchas de las fotos, Jake reconoció el rostro de su abuelo, pero este no era el anciano amable que le había enseñado a pescar y le había contado historias sobre la Buena Guerra. Este era una versión más joven y dura de su abuelo, vestido con un uniforme que Jake no reconocía, y de pie entre hombres cuyos ojos parecían guardar secretos demasiado oscuros para la luz del día. Pero fue la última pared la que hizo que a Jake le temblaran las rodillas. Estas fotos no eran de lugares ni de personas, eran documentación de algo completamente diferente. Imágenes que su mente luchaba por procesar, que mostraban formas y figuras que no parecían seguir ninguna ley natural. Masas oscuras que podrían haber sido tejido orgánico, dispuestas en patrones que dolían al mirarlos directamente. Y en el centro de todo, una sola fotografía más grande que el resto, que mostraba a su abuelo de pie junto a lo que parecía ser una puerta abierta, excavada en la roca viva. La expresión del rostro de su abuelo era de terror apenas controlado. Alguien había escrito en la parte inferior de la foto, con la cuidadosa letra de su abuelo, «Hay puertas que nunca deben abrirse». La cerradura se dio con sorprendente facilidad, como si hubiera estado esperando 75 años el toque adecuado. Las manos de Jake temblaban mientras liberaba el pesado cerrojo de su alojamiento, con el metal chirriando en señal de protesta. Cuando el mecanismo final se abrió con un clic, dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La puerta se abrió hacia adentro con bisagras silenciosas, liberando una ráfaga de aire viciado que desprendía un olor que no pudo identificar. Cuero, metal y algo más. Algo orgánico y extraño. Jake buscó a tientas la linterna de su teléfono, cuyo haz de luz atravesó la oscuridad absoluta. Lo primero que le llamó la atención fue lo impoluto que parecía todo, como si el tiempo se hubiera detenido en 1948. Una pesada mesa de madera dominaba el centro de la habitación. Su superficie estaba cubierta de papeles, mapas y lo que parecían ser fotografías. A lo largo de las paredes colgaban en filas precisas equipos militares, uniformes, mochilas y objetos que no reconocía. Cruzó el umbral, con las tablas del suelo crujiendo bajo su peso, y las vigas se desplazaron hacia la izquierda, revelando estantes llenos de frascos de cristal. Se le cortó la respiración cuando la luz iluminó su contenido. Eran especímenes. Cada frasco contenía algo suspendido en un líquido turbio. A primera vista parecían muestras biológicas, quizá tejido o pequeños órganos. Pero cuando Jake se acercó, sintió un vuelco en el estómago. Las formas eran extrañas, retorcidas en configuraciones que no deberían existir en la naturaleza. Un frasco contenía lo que podrían haber sido dedos, excepto que se ramificaban como corales. Otro contenía una masa de carne perforada por estructuras que parecían pequeñas astas. «¿Qué demonios, abuelo?», susurró Jake, con la voz ahogada por el silencio opresivo. Se obligó a alejarse de los especímenes y se dirigió hacia la mesa. Los papeles estaban amarillentos, pero legibles, cubiertos con la precisa letra de su abuelo. La mayoría estaban en inglés, pero había notas dispersas en lo que parecía alemán
ruso y otros idiomas que no pudo identificar. Las fotografías le pusieron la piel de gallina. Las imágenes en blanco y negro mostraban a personal militar con equipo de invierno posando frente a lo que parecían ser yacimientos arqueológicos. Pero no se trataba de excavaciones arqueológicas normales. Los agujeros en el suelo eran enormes, perfectamente circulares y tan profundos que el flash de la cámara no podía penetrar en la oscuridad que había dentro. En varias fotos, Jake pudo distinguir andamios de madera que descendían a los pozos con cables y poleas, lo que sugería que habían sacado algo de abajo. Una fotografía lo dejó helado. Su abuelo estaba de pie entre un grupo de soldados, pero Charles Morrison tenía un aspecto diferente. Más joven, sí, pero también atormentado de una manera que Jake nunca había visto. Los ojos del anciano en la foto reflejaban un terror que parecía traspasar las décadas, y en la parte inferior de la imagen se leía, con tinta descolorida, Proyecto Tierra Hueca, Sitio 7, diciembre de 1947. A Jake le temblaban las manos cuando dejó la fotografía y buscó un diario encuadernado en cuero entre los papeles esparcidos. En cuanto lo abrió, la voz de su abuelo pareció resonar en las páginas. 15 de diciembre de 1947. Las cosas que hemos sacado de las profundidades deberían haberse dejado allí. Morrison dice, estamos haciendo historia, pero creo que estamos creando monstruos. Los especímenes siguen vivos incluso después de haberlos sacado. Cambian cuando se exponen a las condiciones de la superficie. Que Dios nos ayude. Están intentando comunicarse. 18 de diciembre de 1947. Hoy hemos perdido a Henderson. Estaba examinando la muestra 23 cuando ésta reaccionó. Los médicos dicen que su cuerpo está intacto, pero que ha perdido la mente. Se queda ahí parado, mirando a la nada, emitiendo sonidos que ninguna garganta humana debería producir. A veces lo pillo mirándonos al resto como si tuviera hambre. 23 de diciembre de 1947. Hemos sellado los yacimientos, pero es demasiado tarde. La infección se está extendiendo por la unidad. Morrison no quiere escuchar. Dice que la misión es demasiado importante, que la tecnología que hay ahí abajo podría cambiar el mundo. Tiene razón, pero no en el sentido que él cree. Jake hojeó más entradas, cada una más inquietante que la anterior. Su abuelo escribía sobre soldados que desarrollaban habilidades extrañas, sobre susurros en la oscuridad que provenían de las profundidades de la tierra, sobre órdenes de Washington de recuperar los activos a cualquier precio. La última entrada tenía fecha del 31 de diciembre de 1947. Soy el único que queda que recuerda haber sido humano. Los demás tienen rostros que reconozco, pero ya no son los hombres con los que serví. He tomado todas las muestras que he podido y voy a abandonar este lugar abandonado por Dios. Que Dios me perdone por lo que hemos desatado. Si alguien encuentra este diario, que lo queme todo. Hay conocimientos que son demasiado peligrosos para el mundo. Un suave golpe en algún lugar de la cabaña heló la sangre a Jake. Cerró el diario de golpe y aguzó el oído. Otro sonido, sin duda pasos, lentos y deliberados, provenientes de la cocina, pero eso era imposible. Había cerrado la puerta principal con llave y no había otras entradas. A menos que los ojos de Jake se posaran en los especímenes de las estanterías, a la luz cambiante de su teléfono, ¿ese frasco parecía vacío? Estaba seguro de que antes había contenido algo, una masa retorcida de tejido que se había presionado contra el cristal como si intentara escapar. Los pasos se detuvieron justo fuera de la habitación oculta. Alguien o algo estaba de pie justo al otro lado de la puerta abierta, esperando en la oscuridad. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas polvorientas reveló detalles que la linterna no había captado. Jake estaba de pie en la sala principal de la cabaña, con una taza de café en la mano, tratando de dar sentido a lo que veía. Los periódicos no estaban simplemente apilados. Estaban dispuestos siguiendo un patrón deliberado, creando una línea temporal que se extendía en espiral desde el centro de la habitación, como el proyecto de algún historiador obsesivo. Se arrodilló junto a la pila más cercana, con cuidado de no alterar la disposición. Los titulares le pusieron los pelos de punta. Las desapariciones masivas desconciertan a las autoridades. Un pueblo entero desaparece de la noche a la mañana. Investigación militar en curso. Todas databan de entre 1947 y 1948. Todas de diferentes países. Polonia, Checoslovaquia, Rumanía. Pero fueron las notas manuscritas en los márgenes las que le hicieron temblar las manos. La pulcra letra de su abuelo
Llenaba todo el espacio disponible. Testigos informan de luces extrañas. No se han encontrado cadáveres. Muestras de suelo anómalas. Las palabras estaban conectadas por finas líneas de lápiz, creando una red de conexiones que Jake no podía empezar a entender. Una carpeta de cuero yacía abierta debajo del periódico de ayer, revelando docenas de fotografías en blanco y negro. Jake tomó una con dedos temblorosos. La imagen mostraba lo que parecía ser un cráter, pero los bordes eran demasiado limpios, demasiado geométricos. Los edificios que lo rodeaban habían sido arrancados en ángulos imposibles, sus restos esparcidos como juguetes rotos. Pasó a la siguiente foto e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Una fila de soldados estaba en posición de firmes, pero sus rostros eran extraños, con rasgos borrosos y distorsionados, como si la cámara se hubiera movido, excepto que todo lo demás en la imagen era perfectamente nítido. Jake entrecerró los ojos para ver los uniformes y reconoció la insignia de la unidad de su abuelo en viejas fotos familiares. La tercera fotografía le hizo soltar toda la pila. Los cuerpos yacían en filas ordenadas, pero no eran sin marcas, con expresiones tranquilas. Lo que aterrorizó a Jake no fue su estado, fue que reconoció el paisaje detrás de ellos. Los característicos pinos y los afloramientos rocosos eran visibles desde el porche delantero de esta misma cabaña. «Dios mío», susurró, retrocediendo hasta chocar contra la pared. El diario de su abuelo yacía abierto sobre un escritorio improvisado construido con cajas de municiones. Jake se acercó a él como si fuera a morderle, pero la curiosidad venció al miedo. Las entradas comenzaban con normalidad, observaciones militares rutinarias sobre el tiempo y las líneas de suministro. Pero a medida que avanzaban las fechas, el tono cambiaba drásticamente. 15 de marzo de 1948. Las luces volvieron a aparecer anoche, por tercera vez esta semana. Henderson dice que son bengalas, pero las bengalas no se mueven así. No pulsan con ese ritmo. 18 de marzo de 1948. Encontré al primer grupo esta mañana. 23 civiles dispuestos en formación perfecta, sin heridas, sin signos de lucha. El Dr. Vance dice que llevan horas muertos, pero aún están calientes. 22 de marzo de 1948. No es aleatorio. El patrón se está volviendo claro. Las luces siempre aparecen 3 días antes, siempre en grupos de números primos. El mando no quiere oírlo, pero las matemáticas no mienten. El café de Jake se había enfriado en sus manos mientras leía. La letra de su abuelo se volvía cada vez más errática con cada entrada. La cuidadosa precisión militar se degradaba en desesperados garabatos. 30 de marzo de 1948. No son de aquí. Sé cómo suena eso, pero he visto lo que pueden hacer. La forma en que el espacio se curva a su alrededor. La forma en que el tiempo parece saltarse. Morrison entró ayer en uno de sus campos. Cuando salió, hablaba un idioma que no existe. 2 de abril de 1948. El mando nos está retirando. Dicen que la misión es clasificada más allá de nuestro nivel de autorización. Están trayendo especialistas, personas con títulos avanzados y autorizaciones de seguridad de las que nunca he oído hablar. Debemos volver a casa y no hablar nunca de lo que hemos visto. 5 de abril de 1948. Última entrada antes de la partida. He tomado precauciones. Si me pasa algo, si deciden que sé demasiado, aquí están las pruebas. La cabaña está preparada. Sarah cree que estoy construyendo un pabellón de caza, pero estoy construyendo una cámara acorazada. Algunos secretos son demasiado peligrosos para el mundo, pero demasiado importantes para olvidarlos. Jake pasó la página, pero el resto del diario estaba en blanco. Hojeó docenas de páginas vacías antes de encontrar una sola línea escrita en la última página. La tinta era diferente, la letra aún más deteriorada. Me siguieron a casa. Un ruido procedente del exterior hizo que Jake levantara la cabeza de golpe. Era débil, apenas audible. Un pulso rítmico que parecía provenir del aire mismo más que de cualquier fuente terrenal. Se acercó a la ventana, apartando décadas de suciedad para mirar hacia el bosque. Los árboles permanecían completamente inmóviles en aquella mañana sin viento, pero había algo extraño en la luz que se filtraba a través de ellos. Parpadeaba siguiendo un patrón que su mente se negaba a procesar, como si estuviera mirando una luz estroboscópica a través de un cristal esmerilado. El sonido pulsante se hizo más fuerte, y Jake se dio cuenta con creciente horror de que reconocía el ritmo. Era el mismo patrón que su abuelo había descrito en el diario,
la misma secuencia que precedió a las desapariciones de hacía 65 años, y se estaba acercando. La llave de latón giró con sorprendente facilidad, como si la cerradura hubiera estado esperando 75 años para este momento exacto. La mano de Jake tembló cuando el mecanismo se abrió con un clic, y se encontró conteniendo la respiración mientras empujaba la pesada puerta de madera. Las bisagras protestaron con un prolongado gemido que resonó entre los pinos circundantes. El aire frío salió a su encuentro, no con el olor a humedad que esperaba, sino con algo agudo y metálico que le quemaba las fosas nasales. Buscó a tientas la linterna de su teléfono, cuyo débil haz de luz atravesaba la oscuridad absoluta. Lo primero que le llamó la atención fue lo impoluto que parecía todo. No había polvo, ni telarañas, ni signos de deterioro a pesar de décadas de abandono. El interior de la cabaña parecía congelado en el tiempo, como si su abuelo simplemente hubiera salido ayer y la hubiera sellado tras de sí. Jake cruzó el umbral, sus botas resonando en los pulidos suelos de madera, el haz de luz barriendo los escasos pero bien cuidados muebles, un sillón de cuero situado ante una chimenea de piedra, una sencilla mesa de madera, estanterías empotradas en la pared del fondo, todo dispuesto con precisión militar. Pero fue lo que ocupaba esas estanterías lo que le heló la sangre. Docenas de frascos, cada uno del tamaño aproximado de un tarro de cristal, dispuestos en filas perfectas. Los recipientes de vidrio reflejaban la luz y la proyectaban en patrones fragmentados por las paredes. Al acercarse, la luz de su teléfono reveló que cada frasco contenía algo flotando en un líquido transparente. La letra de su abuelo, la misma escritura cuidadosa de las cartas, etiquetaba cada recipiente con fechas, coordenadas y lo que parecían ser números de catálogo. La luz de Jake se posó en el frasco más cercano y tuvo que agarrarse a la estantería para no tropezar hacia atrás. Suspendido en el conservante había lo que parecía un dedo humano, pero algo no cuadraba. La carne tenía una textura extraña y moteada, y la uña era negra y curvada como una garra. La etiqueta decía: Espécimen 14A, referencia de cuadrícula 47 grados 19 grados, 15 de marzo de 1948. El frasco de al lado contenía algo que podría haber sido un diente, excepto que era demasiado grande y tenía demasiadas raíces que se extendían desde su base como ramas de árbol nuladas. Otro contenía lo que parecía ser una sección de piel cubierta de escamas que cambiaban de color incluso bajo el haz estático de su linterna. A Jake se le revolvió el estómago mientras continuaba bajando por la estantería. Cada frasco contenía algo que desafiaba toda explicación, materia orgánica que parecía a la vez humana y completamente alienígena. Algunos especímenes parecían moverse ligeramente, aunque eso podría haber sido el líquido respondiendo a sus movimientos o un efecto óptico. En el extremo más alejado del estante inferior, encontró algo que lo hizo hundirse en la silla de su abuelo. Un frasco más grande que los demás que contenía lo que era sin duda un corazón humano. Pero este corazón tenía demasiadas cavidades y venas oscuras que se extendían por su superficie en patrones que dolían al mirarlos directamente. La etiqueta simplemente decía: Paciente cero, 23 de marzo de 1948. Jake se obligó a apartar la mirada de la grotesca colección y se fijó en un archivador metálico escondido en un rincón. Le temblaban las manos cuando abrió el cajón superior, dejando al descubierto docenas de carpetas de manila ordenadas cronológicamente. Cogió la primera, fechada en marzo de 1948. Los documentos que contenía eran una mezcla de informes militares, historiales médicos y notas personales de su abuelo. En la parte superior de la pila había una fotografía en blanco y negro que le hizo cerrarse la garganta por completo. La imagen mostraba un edificio bombardeado, tal vez un hospital o un centro de investigación. Había cadáveres esparcidos por el suelo a su alrededor, pero no se trataba de víctimas normales de la guerra. Los cadáveres estaban retorcidos en formas imposibles, con las extremidades dobladas en ángulos que las articulaciones humanas no podían soportar. Algunos parecían tener apéndices adicionales que les crecían del torso. Otros parecían estar parcialmente derretidos, con sus rasgos fundidos como cera. Un informe mecanografiado sujeto a la foto con un clip llevaba el encabezado Operación Nightfall, investigación clasificada sobre el programa alemán de armas biológicas, sitio 7. Las notas manuscritas del abuelo de Jake
llenaban los márgenes. Día 6, encontramos el laboratorio intacto bajo las ruinas. Fuera lo que estaban haciendo aquí, perdieron el control. Los supervivientes, que Dios nos ayude. No estoy seguro de que aún se les pueda llamar humanos. La infección parece propagarse por contacto directo. Hemos sellado las instalaciones, pero algunos de nuestros hombres estuvieron expuestos antes de que comprendiéramos el peligro. Otra nota escrita con tinta más oscura parecía haber sido añadida más tarde. Trajimos muestras para su estudio. No se puede permitir que esto se propague. El mundo nunca debe saber lo que encontramos en ese lugar, lo que trajimos con nosotros. La batería del teléfono de Jake se agotó, sumiéndolo en una oscuridad total. En la repentina penumbra, habría jurado que oyó algo, un leve sonido de arañazos, como uñas contra cristal o garras. Buscó a tientas el botón de encendido de su teléfono, con las manos resbaladizas por el sudor, y cuando la luz volvió a parpadear, habría jurado que uno de los frascos se había movido ligeramente en su estante. El sonido volvió a oírse, definitivamente procedente de la dirección de los especímenes, y Jake se dio cuenta con creciente horror de que parte de la colección de su abuelo podría no estar tan muerta como parecía. Las fotografías estaban esparcidas por el suelo como hojas caídas, cada una de ellas una ventana a una pesadilla. La mente de Jake se negaba a procesarlo por completo. Le temblaban las manos mientras las recogía. Los bordes amarillentos crujían entre sus dedos. Las caras de las fotos lo miraban fijamente. Soldados que no reconocía posaban delante de estructuras que no deberían existir. Edificios que desafiaban las leyes de la física. Arquitectura que dolía mirar directamente. Jake se obligó a estudiar cada uniformes estadounidenses, pero sus rostros mostraban expresiones que nunca había visto antes. No era miedo, ni agotamiento, sino algo más profundo, algo roto. En el fondo de varias fotos, podía distinguir lo que parecía ser un complejo militar, pero las estructuras parecían doblarse y retorcerse de formas imposibles, como si la propia cámara hubiera sido incapaz de capturar su verdadera geometría. Una fotografía le hizo detenerse. Era una foto de grupo de 12 hombres en formación, y allí, el tercero por la izquierda en la última fila, había un rostro que reconoció. Joven, apenas 18 años, pero sin duda su abuelo. Incluso a esa edad, los ojos de Thomas Henley tenían el mismo aspecto atormentado que Jake recordaba de su infancia, aunque ahora parecían casi inocentes en comparación con la mirada vacía de las fotos posteriores. Jake le dio la vuelta a la imagen y vio la cuidadosa letra de su abuelo. Proyecto Umbral, día 1. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Se le hizo un nudo en el estómago. Nunca había oído hablar de ningún proyecto Umbral, y su abuelo había guardado silencio sobre su servicio militar hasta el día de su muerte. Jake siempre había supuesto que se trataba del típico trauma de guerra, del tipo que hace que los hombres entierren sus experiencias en lo más profundo y nunca vuelvan a hablar de ellas. Dejando a un lado las fotografías, centró su atención en la caja de madera. Las marcas militares estaban descoloridas, pero aún legibles. Material clasificado, proyecto Umbral, solo personal autorizado. Debajo, un número de serie y un sello con la fecha, 15 de marzo de 1948. La tapa estaba asegurada con viejos pestillos metálicos, verdes por la oxidación. Jake los abrió, y el chirrido del metal oxidado resonó en la cabaña. Dentro, envueltos en lo que parecía ser lona militar, había objetos que no tenían sentido a primera vista. El primero parecía una brújula, pero en lugar de señalar el norte, su aguja giraba descontroladamente antes de fijarse en una dirección que cambiaba cada vez que Jake la movía. La carcasa del latón tenía inscritos símbolos que no reconocía. No eran matemáticos ni lingüísticos, pero de alguna manera le resultaban familiares, lo que le ponía los pelos de punta. Debajo de la brújula había un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de la letra de su abuelo. Jake lo abrió con cuidado, ya que las frágiles páginas amenazaban con desmoronarse al tocarlas. La primera entrada estaba fechada el 20 de marzo de 1948. Llevamos aquí 5 días y empiezo a entender por qué eligieron voluntarios. Nadie creería lo que estamos viendo si intentáramos explicarlo. El coronel Morrison dice que los alemanes estaban trabajando en algo que llamaban el umbral. Al parecer, avanzaron más de lo que nadie creía posible antes de que terminara la guerra. Jake contuvo el aliento. Pasó varias páginas. La estructura es incorrecta. Cada vez que la miro,
mis ojos quieren desviarse, como si intentaran protegerme de ver algo que no debería ver. Davis vomitó solo por caminar alrededor del perímetro. Henderson no deja de hablar de los sonidos. Dice que puede oír algo que llama desde dentro, pero el resto de nosotros no oímos nada. Quizá eso sea peor. Las entradas se volvían cada vez más erráticas a medida que Jake seguía leyendo. La letra de su abuelo, normalmente precisa, se volvió temblorosa, desesperada. Día 12. Morrison ordenó a la mitad del equipo que entrara hoy. Volvieron cambiados. No dicen lo que vieron, pero Phillips sigue dibujando el mismo símbolo una y otra vez. Coincide con los que encontramos en los documentos alemanes. Empiezo a pensar que deberíamos haber dejado esto enterrado. Día 15. Las pesadillas están empeorando. Ahora todos vemos lo mismo. Pasillos interminables, puertas que no llevan a ninguna parte y algo esperando en el centro de todo. Morrison dice, estamos cerca de un gran avance, pero creo que ya hemos roto algo que no podemos arreglar. Jake pasó a la última entrada, fechada el 3 de abril de 1948. Lo están cerrando. Gracias a Dios que lo están cerrando. Lo que encontramos allí, lo que trajimos de vuelta, no es para este mundo. Morrison está muerto. También la mitad del equipo. A los supervivientes les han hecho jurar silencio y los han dispersado por diferentes unidades. Están sellando todo el sitio y fingiendo que nada de esto ha ocurrido. Pero a veces, en los momentos de silencio, todavía puedo oírlo, llamándome, esperando. El umbral no es solo de ida. Ahora lo entiendo, y creo que lo dejamos abierto solo un poco. El diario temblaba en las manos de Jake mientras asimilaba las implicaciones. Su abuelo había formado parte de un experimento militar clasificado relacionado con la investigación alemana. Algo había salido catastróficamente mal. ¿Pero qué tenía que ver todo esto con la cabaña? Como si respondiera a sus pensamientos, un sonido flotó en el aire de la montaña, lejano pero inconfundible. El mismo golpeteo rítmico que había oído la noche anterior, pero ahora más cerca, mucho más cerca. Y esta vez provenía de debajo del suelo de la cabaña. Las escaleras del sótano crujieron bajo el peso de Jake mientras descendía a la oscuridad bajo la cabaña. El haz de luz de su linterna atravesó el aire denso por décadas de estancamiento, revelando paredes de piedra rugosa que parecían llorar humedad. La temperatura bajaba notablemente con cada paso, y se encontró deseando haber traído una chaqueta más gruesa. Al llegar al fondo, su luz barrió lo que parecía ser una bodega típica. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera, cuyo contenido quedaba oculto por el polvo y las sombras. Pero a medida que se adentraba en el espacio, algo le parecía extraño. Las proporciones no cuadraban. Según sus cálculos mentales aproximados, este sótano se extendía mucho más allá de los cimientos de la cabaña. Su abuelo había excavado mucho más de lo necesario para un simple almacén. El haz de luz de Jake cayó sobre un banco de trabajo empujado contra la pared del fondo, cuya superficie estaba abarrotada de herramientas que no reconocía. Extraños instrumentos metálicos yacían esparcidos sobre la madera, sin que se supiera muy bien para qué servían, pero que de alguna manera resultaban inquietantes. Parecían casi quirúrgicos, pero no se parecían a ningún instrumento médico que hubiera visto antes. Junto al banco de trabajo había un armario alto parcialmente abierto. Jake se acercó con cautela, con las tablas del suelo crujiendo bajo sus pies a pesar de estar bajo tierra. El armario contenía filas y filas de frascos de cristal, cada uno lleno de un líquido turbio que se había vuelto marrón con el paso del tiempo. La mayoría estaban ahora vacíos. Su contenido se había evaporado hacía tiempo, pero algunos aún conservaban sus misteriosos conservantes. Y flotando dentro de esos especímenes restantes, había cosas que le revolvían el estómago a Jake. Algún tipo de materia orgánica, fragmentos retorcidos e inidentificables que en otro tiempo podrían haber sido tejido. En un frasco, algo que podría haber sido un dedo, si los dedos tuvieran demasiadas articulaciones y terminaran en lo que parecían espinas. Otro contenía una masa que parecía piel, pero una piel que cambiaba de color, incluso bajo la luz estática de su linterna, pasando por tonos que no deberían existir en la naturaleza. Jake trastabilló hacia atrás, con la luz bailando salvajemente mientras le temblaban las manos. El haz de luz captó algo más, una serie de fotografías clavadas en la pared junto al armario, imágenes en blanco y negro que, incluso con la escasa luz, eran claramente algún tipo de documentación. Se obligó a acercarse,
a pesar de que todos sus instintos le gritaban que huyera. La fotografía mostraba lo que parecía una autopsia en curso. Una figura yacía sobre una mesa, humanoide, pero con algo que dolía contemplar, demasiado alta, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Su piel parecía cambiar y fluir incluso en las fotografías estáticas, y su rostro, Jake se apartó, sintiendo náuseas. Cuando volvió a mirar, obligándose a examinar las imágenes de forma más clínica, se dio cuenta de algo que le heló más que el grotesco tema. En varias fotos, un hombre con uniforme militar estaba de pie junto a la mesa, claramente dirigiendo el procedimiento. El hombre era su abuelo, joven, tal vez de 30 años, pero sin duda el abuelo Ed. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos intensos que Jake recordaba de las reuniones familiares. Pero esta versión de su abuelo tenía una expresión que Jake nunca había visto, una mezcla de curiosidad científica y algo parecido al hambre. Otras fotografías mostraban especímenes adicionales, cuerpos que parecían sacados de pesadillas, cada uno más inquietante que el anterior. Algunos parecían casi humanos hasta que se notaban las extremidades adicionales o la forma en que sus torsos se retorcían en direcciones que desafiaban la anatomía. Otros eran tan extraños que la mente de Jake luchaba por procesar lo que estaba viendo. Al final de la colección de fotos, encontró lo que parecían informes de campo, notas escritas a mano con la letra familiar de su abuelo que documentaban lugares, fechas y procedimientos. Las ubicaciones no significaban nada para Jake. Eran coordenadas remotas que podían estar en cualquier parte del mundo, pero las fechas eran todas de 1948, en torno al momento en que su abuelo había regresado de la guerra. Un informe le llamó la atención. A diferencia de los demás, este estaba escrito en papel con membrete oficial, aunque el nombre de la agencia había sido tachado con tinta espesa. El texto visible hizo que a Jake se le helara la sangre. El sujeto muestra capacidades regenerativas sin precedentes. La disección preliminar revela una estructura celular diferente a la de cualquier organismo terrestre conocido. Se recomienda su contención inmediata y el sujeto permanece consciente y despierto durante todos los procedimientos. Los anestésicos estándar resultan ineficaces. El informe estaba firmado por alguien llamado Dr. Morrison, pero debajo de esa firma, con la letra de su abuelo, había una sola línea que hizo que a Jake le temblaran las rodillas. Que Dios nos ayude a todos. Deberíamos haberlos dejado donde los encontramos. Un ruido en el piso de arriba hizo que Jake se quedara paralizado. Pasos, lentos y deliberados, cruzaban el suelo de la cabaña sobre su cabeza. Pero eso era imposible. Había cerrado la puerta con llave y no había otra forma de entrar. Los pasos se detuvieron justo encima de él y luego cambiaron de dirección, moviéndose hacia lo que Jake comprendió que era la ubicación de la trampilla. Su linterna parpadeó y el haz de luz se volvió más tenue. Los pasos de arriba se habían detenido, pero ahora podía oír algo más. Un zumbido grave que parecía provenir de las propias paredes que lo rodeaban. Era casi musical, pero extraño, como una nana cantada por algo que nunca había sido humano. El zumbido se hizo más fuerte y Jake se dio cuenta con creciente horror de que se estaba acercando. Las escaleras del sótano crujieron bajo el peso de Jake mientras descendía hacia la oscuridad. El haz de luz de su linterna atravesó el aire denso, revelando paredes de piedra que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Cada paso hacia abajo se sentía como un descenso a algo antiguo y olvidado, algo que precedía a la cabaña de arriba por décadas. Al final de las escaleras, Jake barrió con su linterna el suelo del sótano. A diferencia de las tablas de madera de arriba, esta base era de piedra sólida, desgastada y pulida por el tiempo. El aire tenía un sabor metálico con un regusto dulce que le revolvió el estómago. Respiró por la boca y siguió adelante. El sótano se extendía más allá de lo que la huella de la cabaña debería haber permitido. Jake frunció el ceño, tratando de orientarse. El espacio parecía extenderse mucho más allá de la estructura de arriba, excavado directamente en la propia montaña. Su abuelo no solo había construido una cabaña aquí, había excavado algo mucho más grande. A lo largo de la pared del fondo, Jake descubrió una serie de cajas de madera idénticas a las de arriba, pero más grandes, mucho más grandes. Algunas medían casi 2 metros de altura y tenían la superficie marcada con los mismos códigos militares y ese símbolo persistente que había estado viendo por todas partes. Le temblaban las manos mientras se acercaba a la caja más cercana.
La tapa no estaba clavada como las demás. En cambio, estaba suelta, como si alguien la hubiera abierto recientemente y simplemente hubiera vuelto a colocar la tapa. A Jake se le puso la piel de gallina al pensar que quizá no estaba solo allí arriba, que alguien más había estado accediendo a los secretos de su abuelo. Levantó la tapa y de inmediato retrocedió tambaleándose. Dentro de la caja, suspendido en un líquido transparente y viscoso, había algo que en otro tiempo pudo haber sido humano. Las extremidades de la cosa estaban alargadas, estiradas hasta proporciones imposibles, mientras que su torso se había contraído hasta adquirir una forma similar a un barril. Su piel había adquirido una cualidad translúcida, revelando venas oscuras que latían con su propio ritmo. Lo más inquietante de todo eran sus ojos, muy abiertos, conscientes, siguiendo los movimientos de Jake. Estaba vivo. Jake se alejó tambaleando de la caja, con el haz de luz de su linterna bailando salvajemente por las paredes. Tenía que marcharse, tenía que correr, pero su cuerpo no le obedecía, paralizado por lo imposible de lo que acababa de presenciar. Fue entonces cuando se fijó en los tubos. Una compleja red de tubos de plástico transparente conectaba las cajas entre sí y a un aparato central que zumbaba con energía eléctrica. Los tubos pulsaban con el mismo líquido oscuro que había visto en las venas de la criatura. Fuera lo que su abuelo había estado haciendo aquí abajo, seguía activo, seguía funcionando después de más de 70 años. Jake se obligó a revisar las otras cajas, aunque todos sus instintos le gritaban que no lo hiciera. Cada una contenía un horror similar. Seres que alguna vez habían sido humanos transformados en algo completamente diferente. Algunos estaban más cambiados que otros. En una caja, encontró lo que parecía una mujer joven, cuyos rasgos aún eran reconocibles a pesar del cráneo alargado y las articulaciones adicionales que habían aparecido en sus brazos y piernas. Era hermosa de una manera terrible, y cuando vio a Jake, presionó su mano contra el vidrio y articuló una sola palabra: «Por favor». El haz de luz de la linterna de Jake captó algo más. Una placa metálica adherida a esta caja. A diferencia de los códigos militares de las demás, esta llevaba un nombre: Mary Chen, voluntaria, 1948. La fecha le impactó como un golpe físico. 1948, el mismo año en que su abuelo había regresado de su misteriosa misión y había sellado la cabaña. El mismo año en que, según los rumores familiares, había regresado cambiado. Jake comprobó las otras placas con creciente horror. Robert Walsh, voluntario, 1948. David Kozlov, voluntario, 1949. Las fechas avanzaban hasta finales de la década de 1940, lo que sugería que su abuelo había continuado su trabajo mucho después de que terminara la guerra, pero la última caja dejó a Jake helado. La placa decía William Chen, voluntario, 1950. William. El nombre de su abuelo era William. Jake se acercó a la última caja con manos temblorosas. La criatura que había dentro estaba más transformada que las demás, apenas reconocible como humana. Su cabeza se había hinchado hasta alcanzar proporciones enormes, y sus extremidades se habían multiplicado en una red ramificada de apéndices. Pero los ojos eran inconfundiblemente humanos, inconfundiblemente familiares. Jake había visto esos mismos ojos azul pálido cada mañana de Navidad, cada cumpleaños, cada reunión familiar. Los mismos ojos que lo habían mirado con tanta tristeza y pesar en los últimos meses antes de la muerte de su abuelo. La persona que había criado a su padre, el hombre que le había enseñado a pescar, tallar madera y trabajar con las manos, no era su abuelo. Había sido uno de esos seres transformados que había vivido entre su familia durante décadas, desempeñando el papel del hombre que había muerto en el experimento que había creado esos horrores. Los tubos que conectaban las cajas latían ahora más rápido, como si respondieran a la presencia de Jake. Las criaturas se agitaban en sus prisiones líquidas, presionando contra el cristal, moviendo la boca en una comunicación silenciosa. Y en algún lugar de ese sótano, excavado en la roca de la montaña, algo comenzó a reír. Un sonido que no era ni completamente humano, ni totalmente alienígena, sino algo atrapado para siempre entre ambos. Jake echó a correr. La luz de la mañana que se filtraba a través de las polvorientas ventanas de la cabaña revelaba detalles que habían permanecido ocultos en las sombras de la noche anterior.
Jake se sentó encorvado sobre el diario de cuero, la apretada letra de su abuelo nadando ante sus ojos cansados. Apenas había dormido, atormentado por las fotografías y las implicaciones que conllevaban. Día 847 en las montañas. El estado del sujeto sigue deteriorándose. El Dr. Hoffman insiste en que los tratamientos son necesarios, pero he visto suficientes muertes como para reconocer que se acerca. La cuestión es que esto no es la muerte tal y como yo la entiendo. Aquí está pasando algo más. Las manos de Jake temblaban mientras pasaba la página. La entrada estaba fechada el 15 de diciembre de 1947, solo unas semanas antes de que su abuelo supuestamente regresara a casa de la guerra. El niño habló hoy, no con palabras exactamente, sino con algo que pasó por alto mis oídos por completo. Lo oí en mi mente, lo sentí arrastrándose por mis pensamientos como agua helada. Quería saber sobre el hogar, sobre el valle de abajo. No le dije nada, pero me temo que lo vio todo de todos modos. Un escalofrío recorrió la espalda de Jake. Miró hacia la habitación trasera donde había descubierto las fotografías, cuya puerta ahora estaba bien cerrada. El recuerdo de aquellas imágenes, la figura pálida y demacrada atada a la cama del hospital, los ojos que parecían demasiado conscientes, le revolvió el estómago. Las páginas del diario estaban quebradizas por el paso del tiempo, algunas entradas apenas legibles. La letra de su abuelo se volvía cada vez más errática a medida que avanzaban las fechas, como si la hubiera escrito un hombre que poco a poco iba perdiendo la cordura. 3 de enero de 1948. El Dr. Hoffman ha muerto. Lo encontré en el laboratorio esta mañana, completamente congelado a pesar de que el sistema de calefacción funcionaba a pleno rendimiento. Su cara. Dios, su cara. Las ataduras del sujeto no estaban alteradas, pero sé que fue él el responsable. La temperatura desciende cada vez que se agita, y Hoffman había estado presionando demasiado con los experimentos. Jake contuvo la respiración. Recordó el frío repentino que se había apoderado de la cabaña la noche anterior, la forma en que su aliento se había perdido en el aire, a pesar del clima templado del exterior. Sus ojos se dirigieron rápidamente al termómetro de la pared. Marcaba unos agradables 22 grados Dex, pero el recuerdo de ese frío que calaba hasta los huesos seguía siendo vívido. 7 de enero de 1948. Ahora estoy solo con el sujeto. Los demás investigadores se evacuaron tras la muerte de Hoffman, pero alguien debe mantener la contención. El mando ha clasificado toda esta operación como más que secreta. Por lo que sabe el mundo, nada de esto ha ocurrido nunca. La versión oficial es que estamos llevando a cabo una investigación atmosférica. El sujeto no debe llegar a zonas pobladas. He visto lo que es capaz de hacer. Las entradas se hicieron más cortas, más su abuelo, un joven soldado apenas mayor que él, atrapado en esa remota cabaña con algo que desafiaba toda explicación. El aislamiento, la responsabilidad, el terror. Habría quebrado a la mayoría de los hombres. 15 de enero de 1948. Hoy me ha vuelto a hablar. Me ha llamado por mi nombre, aunque nunca le dije cómo llamarme. Sabe cosas sobre mi casa, sobre Martha, sobre la granja. Está aprendiendo, adaptándose. La inteligencia detrás de esos ojos es vasta y extraña. Me temo que puedo estar perdiendo la capacidad de resistir su influencia. Martha era la abuela de Jake. Murió cuando él tenía 12 años, pero él recordaba su amabilidad, su espíritu gentil. La idea de que esta cosa supiera algo sobre ella, posiblemente amenazándola, lo llenaba de una fría ira. 20 de enero de 1948. Las pesadillas han comenzado. Veo al sujeto caminando por la ciudad, su pálida figura moviéndose de casa en casa. En los sueños, la temperatura desciende tanto que la gente se congela en sus camas. El frío se extiende como una plaga, dejando tras de sí solo silencio y hielo. Me despierto gritando, pero no creo que sean sueños. Creo que me está mostrando el futuro. Las manos de Jake temblaban tanto que apenas podía sostener el diario con firmeza. Las entradas continuaban, cada una de ellas pintando un cuadro de la creciente desesperación de su abuelo y el horror cada vez mayor de su situación. 28 de enero de 1948. Ahora entiendo lo que hay que hacer. El sujeto no puede ser contenido indefinidamente y no se puede permitir que escape. Solo hay una solución, aunque me duele el alma incluso considerarla. Rezo para que las generaciones futuras me perdonen por lo que estoy a punto de hacer.
La entrada se interrumpía abruptamente. Jake pasó las páginas frenéticamente, pero estaban en blanco. Fuera lo que su abuelo había decidido hacer, no lo había registrado. La última entrada estaba fechada el día antes del regreso oficial de su abuelo a casa. Jake cerró el diario y se sentó en el creciente silencio de la cabaña. El sol de la mañana había subido, pero de alguna manera la luz parecía ahora más tenue, como si se filtrara a través de un velo invisible. Pensó en el regreso a casa de su abuelo, en cómo nunca había hablado de la guerra, en cómo había vivido sus últimos años como un tranquilo granjero que se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado y siempre mantenía la casa a una temperatura incómodamente cálida. Un suave sonido procedente de la habitación trasera heló la sangre de Jake. Era apenas audible, como cristales de hielo formándose en un cristal, pero en el silencio de la cabaña resonó como un disparo. Fuera lo que su abuelo había hecho en aquellos últimos días de enero de 1948, Jake empezaba a sospechar que no había sido suficiente. La temperatura de la cabaña comenzó a bajar. El sótano se extendía más allá de lo que los cimientos de la cabaña deberían haber permitido. Los rayos de la linterna de Jake barrían las paredes de piedra rugosa que no pertenecían a ninguna construcción que hubiera visto realizar a su abuelo. El aire se enfriaba con cada paso hacia abajo, llevando ese mismo olor metálico que había notado arriba, ahora mezclado con algo más terroso, más antiguo. Detrás de él, la respiración de Sarah se había vuelto superficial, con rápidas bocanadas que se empañaban en el aire repentinamente gélido. Jake, esto no me parece bien. ¿Cómo es que hay un sótano aquí? Tu abuelo construyó esta cabaña sobre roca madre. Quería estar de acuerdo. Quería dar media vuelta y sellar lo que habían abierto, pero las fotografías que llevaba en el bolsillo parecían latir con su propio peso. El rostro de su abuelo en aquella foto de grupo, de pie junto a hombres cuyos ojos tenían el mismo aspecto inquietante que Jake, ahora reconocía en cada reunión familiar, en cada cena festiva, cuando el anciano se quedaba de repente en silencio y miraba fijamente a la nada. Las escaleras terminaban en una pesada puerta de madera reforzada con bandas de hierro. A diferencia de todo lo demás que habían encontrado, esta puerta mostraba signos de uso reciente. Las bisagras estaban engrasadas y el pomo desgastado. Una placa de latón con un nombre había sido atornillada a la madera a la altura de los ojos, pero las letras estaban en un idioma que Jake no reconocía. Debajo, alguien había grabado en la madera con lo que parecía una hoja de cuchillo. «Lo que trajimos de vuelta», susurró Sarah, pasando el dedo por las letras toscas. A Jake se le hizo un nudo en la garganta. Había visto esa misma letra angular en tarjetas de cumpleaños, notas de Navidad, la escritura de esta misma propiedad. Pero este grabado parecía diferente, urgente, desesperado, como una advertencia rayada con prisa. La puerta se abrió sin resistencia. La habitación que había más allá desafiaba las modestas dimensiones de la cabaña, circular y vasta. Se extendía en una oscuridad que la linterna de Jake no podía penetrar. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecía equipo militar de la década de 1940. Radios, mapas, cajas estampadas con números de serie y clasificaciones que él no entendía. Pero fue el centro de la habitación lo que heló la sangre de Jake. 12 sillas dispuestas en un círculo perfecto. 12 sillas, cada una ocupada. Las figuras estaban sentadas con precisión militar, con la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo. Llevaban los mismos uniformes que Jake había visto en las fotografías, las mismas insignias de unidad, pero sus rostros, ¡oh Dios! Sarah respiró hondo y agarró los brazos de Jake con tanta fuerza que le clavó las uñas hasta hacerle sangre. Los rostros eran máscaras, no máscaras de Halloween ni accesorios teatrales, sino algo que parecía casi vivo, elaborado con lo que podría haber sido cuero o piel, pero demasiado liso, demasiado perfecto. Cada máscara tenía rasgos humanos, pero las proporciones eran sutilmente incorrectas. Ojos demasiado grandes, bocas demasiado curvadas, frentes inclinadas en ángulos imposibles, y todos miraban hacia la 13ª silla vacía. La linterna de Jake temblaba en su mano. Una de las figuras, la tercera por la izquierda, con galones de sargento, llevaba una máscara que se parecía exactamente al rostro de la foto de la unidad de su abuelo. El hombre que había sido identificado como Thompson. «¿Qué? No respiran», susurró Sarah.
Jake se obligó a acercarse, luchando contra todos sus instintos, que le gritaban que huyera. Las figuras permanecían inmóviles, pero cuando la luz de la linterna las iluminó, Jake se fijó en pequeños detalles que le revuelven el estómago. Los uniformes estaban impecables, como recién planchados, pero donde debería haber piel en el cuello y los puños, solo había oscuridad, no sombras, un vacío real, como si los uniformes no contuvieran nada en absoluto. Había una carpeta de cartón sobre la 13ª silla. El nombre de Jake estaba escrito en la etiqueta con la cuidadosa letra de su abuelo. «No la toques», advirtió Sarah, pero Jake ya estaba estirando la mano. En el momento en que sus dedos tocaron la carpeta, la temperatura descendió en picado. Su aliento se convirtió en nubes visibles. Y en algún lugar de la oscuridad, más allá del círculo, algo se movió. No eran pasos, sino un sonido deslizante y chirriante, como si un peso enorme fuera arrastrado sobre piedra. Jake abrió la carpeta. En su interior, una sola hoja de papel contenía un mensaje escrito con la misma letra urgente que la de la puerta. Nos siguieron a casa. A todos nosotros. Hicimos un pacto. 12 hombres, un lugar, vigilancia eterna. Los mantuve aquí, Jake. Los mantuve alimentados. Los mantuve satisfechos. Pero me estoy muriendo y el hambre nunca cesa. La silla es tuya ahora. La responsabilidad pasa es la familia. La sangre llama a la sangre. Perdóname. Debajo había una lista de fechas que se extendía desde 1948 hasta el presente. Junto a cada fecha, un nombre. Jake reconoció algunos de ellos. Excursionistas desaparecidos, cazadores que nunca regresaron, algún que otro vagabundo cuya desaparición había aparecido en los periódicos locales. El sonido de rasguños se acercaba. «Jake, tenemos que irnos ya». La voz de Sarah se quebró por el terror, pero las figuras en las sillas habían comenzado a moverse, sus cabezas enmascaradas girando al unísono hacia el sonido que se acercaba desde la oscuridad. Y en ese movimiento, Jake finalmente comprendió lo que su abuelo había traído de vuelta de la misión clasificada que había destruido su unidad, lo que habían despertado, lo que habían intentado contener y lo que estaba a punto de convertirse en su herencia. La temperatura dentro de la cámara oculta bajó notablemente cuando Jake descendió los toscos escalones de madera, cada tabla crujiendo bajo su peso. El haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad absoluta, revelando paredes de piedra que precedían a la cabaña en décadas, posiblemente siglos. Esto no era solo un sótano, era algo mucho más antiguo, excavado directamente en la roca de la montaña. Sarah lo seguía de cerca, con la respiración rápida y superficial. «Jake, esto no me parece bien. El aire aquí abajo». Tenía razón. La atmósfera era densa, casi viscosa, y transportaba olores que no pertenecían a ese lugar. Antiséptico mezclado con algo orgánico y un dulce aroma a descomposición. A Jake se le puso la piel de gallina cuando barrió con la luz toda la cámara, revelando su verdadero alcance. El espacio se extendía mucho más allá de lo que debería haber sido posible bajo la pequeña cabaña, adentrándose profundamente en la propia montaña. Las paredes estaban cubiertas de mesas metálicas, con la superficie manchada de sustancias que hacía tiempo se habían secado formando manchas marrones oxidadas. Las estanterías albergaban filas de frascos de cristal, cuyo contenido quedaba oculto por décadas. Había un enorme escritorio de madera, con la superficie cubierta de documentos sujetos por pisapapeles que brillaban débilmente bajo el haz de luz de la linterna. «Dios mío», susurró Sarah, acercándose a la mesa más cercana. «¿Qué hacía tu abuelo aquí abajo?» Jake se acercó al escritorio y levantó el primer documento con manos temblorosas. El encabezado le heló la sangre. Proyecto Lázaro, clasificado como confidencial. Debajo, con la familiar letra de su abuelo, había unas notas que no tenían sentido. Ecuaciones mezcladas con diagramas anatómicos, fórmulas químicas acompañadas de lo que parecían símbolos rituales. «Sarah, mira esto». Levantó una fotografía que había entre las páginas. La imagen en blanco y negro mostraba a un grupo de soldados de pie alrededor de lo que parecía ser un yacimiento arqueológico. Al fondo, parcialmente desenterrada, había una estructura que se parecía inquietantemente a la cámara en la que se encontraban. Sarah se acercó y entrecerró los ojos para ver la imagen. «Eso no es de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Mira esos uniformes, no son correctos».
Y esa escritura en las piedras. Jake examinó la fotografía con más detenimiento. Ella tenía razón. Los uniformes no eran correctos. El equipo era anacrónico, pero sin duda era su abuelo el que estaba en el centro del grupo, inconfundible incluso en la imagen descolorida. Sin embargo, si no era de la década de 1940, ¿cuándo había sido tomada? Un suave sonido procedente de lo más profundo de la cámara los hizo quedarse paralizados. Era apenas audible, como tela rozando piedra, pero provenía de la oscuridad más allá del alcance de sus linternas. ¿Has oído? Comenzó Sarah, pero Jake levantó una mano para que guardara silencio. El sonido se repitió, esta vez más claro. Sin duda era un movimiento, deliberado y cuidadoso. Jake dirigió la linterna hacia el origen del sonido, y su haz reveló otro pasadizo que se adentraba aún más en la montaña. La luz captó algo pálido que desaparecía tras la esquina, demasiado rápido para identificarlo, pero sin duda orgánico. Deberíamos irnos, dijo Sarah con la voz tensa por el miedo, pero Jake ya se estaba moviendo hacia el pasadizo, atraído por una compulsión que no podía explicar. Espera, hay algo más aquí abajo. Cogió otro documento del escritorio, una entrada del diario escrita por su abuelo, fechada apenas unas semanas antes de que Jake naciera. Los especímenes se están volviendo cada vez más activos. El Dr. Brennan cree que el campo electromagnético generado por la composición mineral de las montañas puede estar acelerando el proceso. Lo que pensábamos que era conservación se ha convertido en algo completamente diferente. Que Dios nos ayude. Hemos cometido un terrible error. El sello debe aguantar. Debe aguantar. Jake, el agudo susurro de Sarah lo devolvió al presente. La luz. Mira los frascos. Dirigió la linterna hacia las estanterías y sintió un vuelco en el estómago. El contenido de los recipientes de cristal se movía, lentamente, casi imperceptiblemente, pero sin duda se movía. Cosas que deberían llevar décadas muertas se agitaban en su líquido de conservación, respondiendo a su presencia. Desde el pasillo más profundo llegó otro sonido. No eran pasos, sino algo que se arrastraba por la piedra. Se acercaba. Jake metió los documentos en su chaqueta y agarró la mano de Sarah. Vámonos, ahora. Corrieron hacia las escaleras, pero cuando llegaron al último escalón, la linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad absoluta, los sonidos del pasillo se hicieron más fuertes, más decididos. Algo se estaba acercando sin duda, y ya no intentaba ocultar su presencia. Sarah buscó a tientas la linterna de su teléfono, cuyo haz más débil proyectaba sombras danzantes mientras subían. Detrás de ellos, Jake podía oír lo que parecía una respiración, entrecortada, dificultosa, pero sin duda una respiración. Varias fuentes, como si varias cosas se movieran por la cámara de abajo, irrumpieron por la puerta oculta en la sala principal de la cabaña, y Jake inmediatamente comenzó a empujar muebles contra la abertura. Pero incluso mientras trabajaba, sabía con fría certeza que lo que fuera que había allí abajo llevaba esperando mucho más tiempo del que ellos podían atrincherarse. La verdadera pregunta no era cómo mantenerlo contenido, era si su abuelo había logrado hacerlo durante más de 70 años, o si el sello sobre el que había escrito estaba finalmente empezando a fallar. El chillido de la criatura aún resonaba en los oídos de Jake mientras avanzaba a trompicones en la oscuridad. Apretaba contra su pecho el diario de su abuelo. El haz de luz de la linterna bailaba frenéticamente delante de él, iluminando fragmentos de la pesadilla de la que acababa de escapar. Muebles volcados, papeles esparcidos y manchas oscuras que parecían inquietantemente recientes, a pesar de tener décadas de antigüedad. A sus espaldas algo se estrelló contra la puerta del sótano que apenas había conseguido cerrar de un portazo. El sonido de la madera astillándose le heló las venas. Lo que fuera que su abuelo había traído de aquella misión maldita seguía muy vivo y estaba furioso. Las manos de Jake temblaban mientras buscaba a tientas el diario, desesperado por comprender a qué se enfrentaba. La criatura, si es que era eso, se había movido a una velocidad imposible, con sus extremidades alargadas y su piel pálida y translúcida, desafiando todo lo que él creía saber sobre el mundo natural. Pero lo peor había sido su rostro, casi humano, pero con algo que le revolvió el estómago. Se encontró en lo que debía de ser el estudio de su abuelo, aunque la mayoría de los muebles estaban cubiertos por sábanas polvorientas que parecían centinelas fantasmales. Un enorme escritorio dominaba una esquina,
con la superficie cubierta de papeles que se desmoronaban al tocarlos. Mapas, documentos militares y fotografías esparcidos por la madera, todos con los mismos sellos clasificados que había visto en el diario. Otro estruendo desde abajo, seguido de una ballena inhumana que parecía vibrar a través de los huesos de la cabaña. El haz de luz de la linterna de Jake barrió una fotografía que lo dejó paralizado. Su abuelo estaba de pie con un grupo de soldados en lo que parecía un sistema de cuevas, con rostros sombríos y ojos hundidos. Pero fue lo que acechaba en las sombras de detrás de ellos lo que le robó el aliento a Jake, una figura pálida que le resultaba inquietantemente familiar. Las páginas del diario crujían mientras las hojeaba con dedos temblorosos, buscando respuestas. La letra de su abuelo se volvía cada vez más errática a medida que avanzaban las entradas, y la pulcra escritura militar se disolvía en garabatos desesperados. Día 847. Se está haciendo más fuerte. La alimentación ya no es suficiente. Sara volvió a preguntar por los ruidos. Le dije que eran mapaches en las paredes. Que Dios me perdone, pero ¿qué otra cosa puedo decir? Que he condenado a toda nuestra familia. Día 851. Lo encontré en la habitación de Tommy anoche, allí de pie, mirándolo dormir. No le hizo daño, gracias a Dios. Pero por la forma en que me miró, lo sabe. Sabe que no soy capaz de destruirlo. La sangre de Jake se convirtió en agua helada. Tommy. Su padre se llamaba Thomas, y de niño todos lo llamaban Tommy. Esa cosa había estado cerca de su padre, lo había observado dormir. Las implicaciones se abatieron sobre Jake como una avalancha. Un nuevo sonido llegó desde el sótano. No era el violento golpeteo de antes, sino algo peor. Un arañazo, metódico, paciente, como si la criatura estuviera arañando sistemáticamente la puerta para abrirse paso. El haz de luz de su linterna iluminó otra fotografía, esta vez de su abuelo solo en lo que parecía ser el sótano de la cabaña. Era más joven, pero sus ojos tenían un aire inquietante que Jake ahora comprendía. En sus brazos acunaba algo envuelto en una manta militar, algo pequeño y que se debatía. Las últimas entradas del diario pintaban el cuadro de un hombre que poco a poco iba perdiendo la cordura. Día 892. No puedo matarlo. Lo he intentado 3 veces, pero cada vez que levanto el arma, veo lo que solía ser, en lo que lo convirtieron. Esos bastardos del laboratorio lo llamaron un éxito, un arma perfecta que podía infiltrarse en las líneas enemigas, imitar la apariencia humana y alimentarse del miedo mismo. No entendieron lo que habían creado hasta que fue demasiado tarde. Día 900. Mañana empiezo con el techo. Sara cree que estoy renovando el sótano. He reunido suficientes provisiones para aguantar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vive algo así? ¿Cuánto tiempo tendrá que soportar mi familia esta carga? Los arañazos cesaron de repente, sustituidos por un silencio tan absoluto que Jake podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Entonces, contra todo pronóstico, oyó la voz de su abuelo, joven y asustada, tal y como debió de sonar hace tantos años. «Por favor», susurró la voz justo detrás de él. «Por favor, no me dejes aquí solo». Jake se dio la vuelta, y el haz de luz de su linterna no reveló nada más que aire vacío y motas de polvo bailando en la luz. Pero la voz volvió a sonar, ahora más cerca, teñida de un hambre desesperada que le puso la piel de gallina. «He pasado tanta hambre, Jake, tanta hambre». Las fotografías del escritorio comenzaron a revolotear como si las moviera una brisa, aunque el aire de la habitación estaba completamente en calma. Jake retrocedió hacia la puerta, aferrándose al diario como si fuera un salvavidas. La criatura había salido. De alguna manera, había escapado del sótano y estaba allí con él, utilizando la voz de su abuelo como una máscara. La temperatura de la habitación descendió en picado y la respiración de Jake se convirtió en nubes de vapor visibles. A sus espaldas, la puerta del estudio se cerró de golpe con una firmeza que resonó en la cabaña como un clavo mortal. Estaba atrapado, tal y como su abuelo había planeado. La horrible verdad. Su abuelo no había sido el captor. Había sido la primera víctima. El silencio en la cabaña parecía vivo, presionando los tímpanos de Jake como algo con intención. Se quedó paralizado en la puerta, con el diario apretado contra el pecho, mientras las implicaciones de lo que había leído lo abrumaban en oleadas. Su abuelo no solo había participado en una operación militar clasificada, había formado parte de algo que había abierto agujeros en la propia realidad.
Las sombras en las esquinas parecían ahora más profundas, como si fueran charcos de la misma oscuridad que había consumido las instalaciones de Blackwood. Los ojos de Jake se posaron en los peculiares arañazos de las paredes que antes había descartado. Ahora parecían menos daños aleatorios y más intentos desesperados de alejar algo. Un suave rasguño llegó desde la habitación trasera. La sangre de Jake se heló. Había revisado todas las habitaciones cuando llegó. La cabaña había estado vacía, sellada herméticamente durante más de 70 años. Nada podía haber entrado. Otro rasguño seguido de lo que parecía algo pesado arrastrándose por el suelo de madera. Su mente racional le gritaba que corriera, que saliera por la puerta y no mirara atrás. Pero algo más, tal vez la sangre de su abuelo, tal vez solo una curiosidad obstinada, lo mantuvo clavado en el sitio. Necesitaba saberlo. Después de todo lo que había descubierto, no podía alejarse de la verdad. Jake sacó la linterna de su teléfono y se arrastró hacia el sonido. La habitación trasera había servido como estudio de su abuelo, llena de libros y papeles polvorientos que horas atrás le habían parecido mundanos. Ahora, cada sombra podía esconder algo que no pertenecía a este mundo. El rasguño se repitió, definitivamente desde el interior del estudio. Jake se pegó al marco de la puerta y se asomó por la esquina. La habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por una cosa. El pesado escritorio de roble se había desplazado 1 metro hacia la izquierda, dejando al descubierto una sección del suelo que parecía diferente al resto. Madera más nueva, o tal vez tablas que habían sido sustituidas. El corazón de Jake latía con fuerza mientras entraba en la habitación. Las tablas del suelo crujían bajo su peso y él se estremecía con cada sonido. Fuera lo que había movido ese escritorio, y estaba tratando muy duro de no pensar en cómo un escritorio tan pesado podía moverse por sí solo. Aún podía estar allí. Se arrodilló junto a la sección expuesta del suelo y pasó los dedos por los bordes de las tablas. Definitivamente, eran reemplazos, instalados sobre lo que parecía una abertura debajo. Su abuelo había escondido algo allí, algo lo suficientemente importante como para sellarlo y disimularlo. El diario mencionaba mantenerlo oculto. Jake había supuesto que se refería al conocimiento, a las cosas terribles que habían aprendido sobre los espacios entre dimensiones. Pero, ¿y si se trataba de algo más literal? Con su multiherramienta, Jake rezó ante las tablas. Se levantaron más fácilmente de lo esperado, como si hubieran sido diseñadas para ser retiradas por alguien que conocía el secreto. El olor lo golpeó de inmediato. No era de descomposición ni de humedad, sino algo metálico y agudo que le quemaba las fosas nasales. Debajo de las tablas del suelo había un contenedor metálico, del tamaño de un maletín, pero más grueso, fabricado con la misma aleación extraña que se describía en el diario. La superficie estaba cubierta de símbolos que dolían al mirarlos directamente, grabados profundamente en el metal y rellenos con lo que parecía plata. Las manos de Jake temblaban mientras levantaba el contenedor. Era sorprendentemente ligero, pero parecía vibrar sutilmente en su mano, como si contuviera algo bajo presión que intentaba salir. No había ninguna cerradura visible, solo una junta alrededor de los bordes que sugería que se podía quitar la tapa. Pero grabadas en el metal, cerca de lo que podría haber sido un asa, había unas palabras escritas con la letra de su abuelo. Nunca abrir, nunca destruir, mantener sellado hasta el fin de todas las cosas. La parte racional de la mente de Jake le gritaba advertencias. Todas las películas de terror que había visto, todas las historias con moralejas sobre el conocimiento prohibido, le decían que devolviera el recipiente a su sitio y volviera a sellar el suelo. Pero el diario dejaba claro que ignorarlo no haría que desapareciera. Fuera lo que había dentro, su abuelo lo había traído de aquella instalación. Lo había mantenido oculto durante 70 años, pero no lo había destruido. Quizás no podía. Quizás destruirlo solo empeoraría las cosas. Jake llevó el recipiente a la sala principal y lo dejó sobre la mesa junto al diario. A la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas mugrientas, los símbolos parecían moverse y retorcerse. Se frotó los ojos, diciéndose a sí mismo que era el cansancio y el estrés, pero la sensación persistía. El silencio se prolongaba, solo roto por el sonido de su propia respiración y el débil susurro del viento entre los pinos del exterior. Jake miró fijamente el contenedor, sopesando sus opciones. Podía dejarlo sellado,
empaquetarlo todo e intentar fingir que nada de esto había sucedido. Pero el diario había dejado claro que la amenaza no estaba contenida. Estaba creciendo. Otras instalaciones se habían visto comprometidas. Las barreras entre dimensiones se estaban debilitando. Su abuelo había pasado toda su vida cargando solo con ese peso. Quizás era hora de que Jake comprendiera exactamente lo que eso suponía. Alargó la mano hacia el borde del contenedor, dudó y luego comenzó a trabajar en el sello. El sótano parecía descender a las entrañas de la tierra. Cada paso crujía siniestramente bajo el peso de Jake. El haz de luz de la linterna atravesaba una oscuridad tan densa que parecía casi sólida, revelando paredes de piedra que lloraban por décadas de humedad acumulada. La respiración de Sarah resonaba detrás de él, aguda y rápida. «Dios, ¿qué es ese olor?», susurró. Jake había intentado ignorarlo. Una mezcla de descomposición, metal y algo más. Algo orgánico que le revolvió el estómago. El haz de luz barrió el suelo, iluminando papeles esparcidos, cristales rotos y lo que parecían equipos de laboratorio cubiertos de óxido y suciedad. «El abuelo tenía un laboratorio aquí abajo», murmuró Jake, más para sí mismo que para Sarah. «¿Pero por qué ocultarlo?». La respuesta llegó cuando llegaron al final de las escaleras. Contra la pared del fondo había una serie de contenedores metálicos, cada uno del tamaño aproximado de un ataúd. La mayoría estaban vacíos, con las tapas abiertas, dejando al descubierto nada más que interiores manchados. Pero 3 permanecían sellados, y de ellos provenía un leve zumbido mecánico que parecía latir con vida propia. Sarah agarró a Jake del brazo. «Debemos irnos ahora mismo». Pero Jake ya se dirigía hacia el contenedor sellado más cercano, atraído por una horrible fascinación. El metal no tenía ninguna marca, salvo una serie de números estampados en letra militar. 1947A. Debajo, una anotación más pequeña que le heló la sangre. Sujeto Williams Thomas. Estado en curso. «Mi abuelo se llamaba Thomas», dijo Jake, con voz apenas audible. El zumbido se hizo más fuerte a medida que se acercaban, y ahora Jake podía ver que cada contenedor estaba conectado a una compleja red de cables y tubos que serpenteaban por el techo hasta un panel de control central. Las luces parpadeaban constantemente en el panel, verdes, rojas, ámbar, lo que indicaba que, fuera cual fuera el sistema, seguía funcionando. «Jake, por favor». La voz de Sarah se quebró. «Esto es una locura. Tenemos que llamar a alguien». «¿A quién? ¿Y qué les vamos a decir?». Jake alcanzó el pestillo del contenedor 1947A, que mi abuelo muerto podría estar vivo en su sótano. El pestillo era más pesado de lo esperado, y necesitó ambas manos para girarlo. Cuando se abrió con un clic, el zumbido se detuvo abruptamente, sustituido por un suave silbido, como si se estuviera liberando aire. Jake dudó un momento y luego levantó la tapa. Lo primero que les impactó fue el olor. Antiséptico mezclado con algo pútrido y desagradable. Dentro del contenedor, sumergida en un líquido viscoso de color amarillo verdoso, había una forma humana, pero ya no era del todo humana. El cuerpo estaba pálido e hinchado. La piel se tensaba sobre huesos que parecían demasiado largos y afilados. Unos tubos salían de su boca y nariz y llegaban hasta unas bombas que mantenían el líquido en circulación. Pero lo peor, el detalle que hizo que Jake retrocediera tambaleándose, era el rostro, incluso distorsionado por décadas de conservación química. Podía ver el parecido familiar, la mandíbula fuerte, la nariz prominente, los mismos ojos que lo miraban desde las viejas fotografías. «Es él», susurró Jake. «Es mi abuelo». Sarah retrocedía hacia las escaleras, sacudiendo violentamente la cabeza. «No, no, no, no. Esto no es posible. La gente no se conserva a sí misma». Jake se obligó a mirar más de cerca el panel de control. Había notas escritas a mano pegadas con cinta adhesiva junto a varios interruptores y diales, todas con la cuidadosa letra de su abuelo. «Regeneración celular activa. Vías neuronales estables. A la espera del protocolo de resurrección». Junto a los controles había un diario abierto. Jake lo cogió con manos temblorosas y leyó en voz alta la última entrada, del 15 de marzo de 1948. El procedimiento tuvo un éxito que superó nuestras expectativas más optimistas. La muerte ya no es permanente, pero el precio, Dios, ayúdame. El precio es nuestra humanidad.
He visto en qué nos convertimos cuando regresamos. No puedo permitir que este conocimiento se difunda. Permaneceré aquí en estasis hasta que alguien encuentre una forma de revertir lo que hemos hecho. ¿Qué procedimiento?, preguntó Sarah desde la mitad de las páginas del diario, y encontró referencias a experimentos militares, investigaciones clasificadas y algo llamado Protocolo Lázaro. Imágenes llenaron su mente. Soldados levantándose de los campos de batalla, heridas que sanaban a una velocidad imposible, ojos que no reconocían a sus antiguos yo. Un nuevo sonido llenó el sótano, seguido de un golpeteo rítmico procedente de uno de los otros contenedores. Luego otro. El haz de luz de la linterna de Jake reveló que los contenedores sellados restantes estaban marcados con diferentes fechas, 1947 y 1947C, y el golpeteo se hacía más fuerte, más insistente. «Están despertando», susurró Jake. Las luces del panel de control comenzaron a parpadear rápidamente, y una voz mecánica crepitó desde unos altavoces ocultos. Protocolos de estasis comprometidos. Comenzando secuencia de reactivación. Aléjense de los contenedores. Jake agarró el diario y corrió hacia las escaleras, mientras el primer contenedor comenzaba a abrirse con un silbido neumático. Detrás de él, algo que alguna vez pudo haber sido humano comenzó a moverse en la oscuridad, y el sonido que emitía no se parecía en nada a la respiración. «¡Muévete!», le gritó a Sarah, bajando los escalones del sótano de 3 en 3. «Pase lo que pase, no mires atrás». Las manos de Jake temblaban mientras miraba la fotografía de su abuelo de pie, junto a la monstruosa criatura. Ambos estaban iluminados por el enfermizo resplandor verde, que ahora pulsaba con más fuerza que nunca desde el sótano. Las implicaciones lo abrumaron como un maremoto. Su abuelo no había estado luchando contra esas cosas. Había estado trabajando con ellas. La entrada del diario debajo de la fotografía confirmó sus peores temores. Escritas con la meticulosa letra de su abuelo, estaban las palabras que lo perseguirían para siempre. Día 847. Desde el primer contacto. La simbiosis está completa. Thomas ha aceptado la mejora de buena gana. Ya no somos meramente humanos. Un sonido proveniente del sótano heló la sangre de Jake. Pasos lentos y deliberados, subiendo las escaleras de madera. Pero eso era imposible. Había visto el cuerpo de Thomas, ¿no? El cadáver desecado atado a esa silla de pesadilla. Los pasos continuaron, cada crujido de las viejas tablas resonando en la cabaña como un clavo mortal. Jake apretó el diario contra su pecho y retrocedió hacia la puerta principal. Los secretos de su abuelo ahora un peso terrible en sus manos. La luz verde de abajo se hizo más brillante, proyectando sombras danzantes en las paredes que parecían moverse independientemente de cualquier fuente de luz. Jacob. La voz que pronunció su nombre era la de su abuelo, pero de alguna manera era diferente, distorsionada, como si se hubiera pronunciado a través del agua o desde una gran distancia. «Por fin has vuelto a casa». Jake chocó contra la puerta principal y sus dedos torpes encontraron el cerrojo. Pero incluso mientras lo giraba, sabía con certeza absoluta que las cerraduras y las puertas no significaban nada allí. Fuera lo que fuera en lo que se había convertido su abuelo, fuera lo que había permitido que le hicieran esas cosas, las barreras físicas ahora eran meras sugerencias. Los pasos llegaron a lo alto de las escaleras del sótano, y Jake pudo oírlos moverse por el suelo del salón. Se dio la vuelta, abrió la puerta de un tirón y se sumergió en la noche de la montaña. El diario se le cayó de las manos, y las páginas se esparcieron con el viento como hojas moribundas. A sus espaldas, las ventanas de la cabaña comenzaron a brillar con la misma luz verde nauseabunda que había visto en el sótano. Pulsaba como un latido, haciéndose más fuerte con cada latido. Jake corrió a ciegas entre los árboles, con las ramas rasgándole la ropa y la piel, y el haz de luz de su linterna bailando salvajemente delante de él. Pero el bosque en sí parecía estar cambiando. Los árboles parecían extraños. Su corteza tenía una textura orgánica y resbaladiza que reflejaba el brillo verde que ahora emanaba de múltiples fuentes a su alrededor. Mientras corría, Jake se dio cuenta con creciente horror de que la infección, o mejora, o lo que fuera que su abuelo había traído de aquella misión clasificada, no se había limitado a la cabaña. Llevaba 75 años propagándose. Un leve estruendo sacudió el suelo bajo sus pies y Jake tropezó, apoyándose en lo que creía que era el tronco de un árbol.
Su mano quedó cubierta de un líquido cálido y viscoso que brillaba con un tenue color verde. El árbol palpitaron bajo su tacto y Jake retiró la mano con un grito ahogado. No hay ningún sitio al que huir, Jacob. La voz de su abuelo parecía provenir ahora de todas partes. Los árboles, el suelo, el aire mismo. Este es nuestro legado, nuestro regalo al mundo. Tu padre lo entendió al final. Regresó, igual que tú. La mente de Jake daba vueltas. Su padre, el hombre que supuestamente había muerto en un accidente de coche cuando Jake tenía 12 años, la versión oficial nunca le había convencido. Su padre era un excelente conductor y el accidente había ocurrido en un tramo recto de carretera con un tiempo perfecto. Un movimiento en su visión periférica le hizo girarse. Entre los árboles infectados surgían formas humanoides, pero extrañas, con proporciones sutilmente alteradas y la piel cubierta por la misma luminiscencia enfermiza. Se movían con determinación, formando un círculo irregular a su alrededor. Y entonces Jake lo vio. Su abuelo salió al claro, pero el anciano que Jake recordaba había desaparecido. Esa cosa llevaba el rostro de su abuelo como una máscara que no le quedaba bien, y bajo los rasgos familiares, algo extraño y terrible miraba a través de unos ojos que brillaban como esmeraldas radiactivas. La guerra nunca terminó, dijo Jacob, su abuelo, con una voz que ahora provenía claramente de múltiples gargantas. Simplemente elegimos el bando ganador. El viejo mundo está muriendo. La humanidad, tal y como la conoces, es obsoleta, pero nosotros ofrecemos evolución, propósito, unidad. Una de las figuras que lo rodeaban se acercó, y el corazón de Jake casi se detuvo. ¿Era su padre o lo que había quedado de él? Los rasgos familiares estaban allí, pero realzados, perfeccionados de una manera que le revolvió el estómago a Jake. «Hola, hijo», dijo su padre, extendiendo una mano hacia Jake. Los dedos eran demasiado largos y terminaban en lo que podrían haber sido garras o algo peor. «Es hora de volver a casa. Es hora de unirte a la familia como es debido». Jake miró alrededor del círculo de rostros transformados y reconoció rasgos de viejas fotografías familiares entre las modificaciones alienígenas. Generaciones de su linaje, todas ellas cambiadas, todas ellas esperando. La luz verde pulsaba con más fuerza y Jake sintió que algo se agitaba en su propia sangre. Una llamada de respuesta que le aterrorizaba más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en esta pesadilla. La elección que tenía ante sí era sencilla: huir y ser perseguido o rendirse a lo que se había apoderado de su familia. Las manos de Jake temblaban mientras bajaba la estrecha escalera detrás de la estantería, cada paso resonando en el espacio confinado. El aire mohoso se volvía más denso con cada respiración, cargado con el peso de secretos de décadas de antigüedad. El diario de su abuelo se apretaba contra su pecho, donde lo había metido dentro de su chaqueta, con la encuadernación de cuero aún caliente por su lectura febril. El sótano daba a una habitación que desafiaba el modesto exterior de la cabaña. Las paredes estaban cubiertas de equipo militar, radios, mapas y dispositivos que Jake no podía identificar. Pero fue la pared del fondo la que le heló la sangre. Fotografías, docenas de ellas clavadas en un corcho en filas ordenadas. Cada una mostraba la misma imagen imposible: criaturas que no deberían existir. Amalgamas retorcidas de humanos y algo completamente diferente. En el centro colgaba una fotografía más grande, y a Jake casi se le doblan las rodillas cuando reconoció la figura que se encontraba entre un grupo de soldados. Su abuelo, décadas más joven, pero inconfundiblemente él, sosteniendo lo que parecía ser un dispositivo de contención. Detrás de él se alzaba un espécimen enorme, cuyas extremidades alargadas y cuencas oculares huecas le pusieron la piel de gallina a Jake. «Operación Blackwater», susurró, recordando el nombre en clave del diario. «Dios mío, abuelo, ¿en qué te metiste?». Un ruido en el piso de arriba lo paralizó. Pasos, lentos y deliberados, cruzaban el suelo de la cabaña. El corazón de Jake latía con fuerza contra sus costillas cuando se dio cuenta de que había dejado la puerta principal abierta. Los pasos se detuvieron justo encima de su cabeza, y pudo oír el leve crujido de las tablas del suelo cediendo bajo el peso de alguien. Moviéndose lo más silenciosamente posible, Jake sacó su teléfono, pero la pantalla no mostraba señal. Estaba completamente aislado, solo en esa cámara subterránea con pruebas de horrores que apenas empezaba a comprender. Los pasos se reanudaron,
dirigiéndose hacia la entrada de la estantería. Jake escudriñó la habitación desesperadamente y sus ojos se posaron en un armario metálico en la esquina. Corrió hacia él, lo encontró abierto y descubrió montones de documentos militares. Una carpeta le llamó la atención. Protocolos de contención tras la misión. La letra de su abuelo llenaba los márgenes. Notas que helaban la sangre a Jake. El sujeto muestra inteligencia adaptativa. La contención estándar es insuficiente. Requiere supervisión constante. Nota. El sujeto ha demostrado capacidad para imitar los patrones y gestos del habla humana. Se recomienda extrema precaución. Los pasos de arriba se habían detenido. Jake se esforzó por escuchar, pero el silencio era de alguna manera peor que el ruido. Cogió varios archivos y fotografías y los metió en su chaqueta junto con el diario. Fuera lo que estaba pasando, necesitaba pruebas. Pruebas de que este piso de arriba le hizo sobresaltarse, seguido del sonido característico de la estantería siendo movida. Alguien había encontrado la entrada. Jake miró frenéticamente a su alrededor en busca de otra salida, pero el sótano parecía ser un callejón sin salida. Su única opción era esconderse y esperar a que quien quiera que estuviera arriba se marchara. Se escondió detrás de una gran consola de radio justo cuando los pasos comenzaban a descender por las escaleras. La persona se movía lenta y metódicamente, y Jake podía oír su respiración, un sonido húmedo y laborioso que no parecía del todo humano. A través de un hueco en el equipo, vio unas piernas que descendían, pero había algo raro en la puerta, demasiado fluida, demasiado precisa. «Jake», dijo una voz en voz baja, y su sangre se heló. «Sé que estás aquí abajo, chico. Tenemos que hablar». Jake se mordió el labio para no gritar. Su abuelo llevaba muerto 3 meses. Había asistido al funeral. Había visto cómo bajaban el ataúd a la tierra. Sin embargo, aquella voz era inconfundiblemente la suya, con el mismo tono cálido que Jake recordaba de las historias de su infancia. «Dejé el diario para que lo encontraras». La voz se acercaba ahora. «Tenía que asegurarme de que lo entendieras. Las cosas con las que nos encontramos en esas montañas, Jake, no han desaparecido. Han estado esperando, aprendiendo, haciéndose más fuertes». Unos pasos se acercaron a su escondite y Jake percibió un olor extraño en el aire. Una mezcla de descomposición y antiséptico, como un hospital abandonado desde hacía décadas. Se adentró aún más en las sombras, sin atreverse apenas a respirar. «Tienes mis ojos, chico. Siempre los has tenido. Por eso sabía que tú serías el elegido para continuar el trabajo. Los protocolos de contención están fallando. Después de todos estos años, finalmente se están rompiendo». Una mano apareció en el campo de visión de Jake. Se extendió alrededor de la consola de la radio. La piel era pálida y cerosa, con uñas que habían crecido demasiado. Jake se tapó la boca con la mano para amortiguar su respiración, mientras los dedos se movían en el aire a pocos centímetros de su cara. «La verdadera pregunta es», dijo la voz, ahora directamente sobre él, «¿vas a ayudarme a poner las cosas en su sitio o vas a cometer los mismos errores que yo?» La mano se retiró y Jake oyó pasos que se alejaban de su escondite. Se quedó paralizado, con todos los músculos de su cuerpo tensos, esperando a ver qué elección imposible iba a tener que tomar. La criatura que una vez había sido su abuelo permanecía inmóvil en el centro de la cabaña, su carne prestada ondulando con cada respiración entrecortada. Jake se pegó a la pared, las últimas páginas del diario esparcidas a sus pies como hojas caídas, cada una de ellas documentando los desesperados intentos de su abuelo por contener lo que había traído consigo de la guerra. «Ahora lo entiendes», dijo la cosa que llevaba el rostro de Thomas Brennan, con una voz perfectamente imitada, corrompida por algo antiguo y hambriento. «Se esforzó mucho por mantenerme encerrado. 65 años de prisión en este caparazón podrido». La mano de Jake encontró la caja metálica que su abuelo había escondido bajo las tablas del suelo. Dentro, envuelta en un paño engrasado, había una sola granada, del mismo tipo que se mencionaba en las frenéticas últimas entradas del diario. La póliza de seguro de su abuelo, guardada para cuando el sello finalmente se rompiera. «Escribió sobre ti», susurró Jake, mientras sus dedos se afanaban en desenvolver el artefacto explosivo. La cosa que encontraron en ese búnker, el cambiaformas que mató a toda su unidad. Los ojos prestados de la criatura se fijaron en Jake con intensidad depredadora. «¿Matar? No, muchacho. Me convertí en ellos. Cada voz, cada recuerdo, cada miedo,
ahora son míos. Tu abuelo era simplemente el recipiente más fuerte, el que elegí para el largo viaje a casa. A través de las ventanas mugrientas de la cabaña, Jake podía ver más figuras emergiendo de entre los árboles. Soldados con uniformes podridos, vecinos del pueblo, incluso lo que parecía su propio padre tambaleándose entre la maleza con los ojos muertos y movimientos espasmódicos. El sello se debilitó con los años, continuó la criatura, rodeando a Jake como un lobo, estudiando a su presa herida. Podía enviar partes de mí mismo, pequeños fragmentos, para explorar y preparar el terreno. ¿Crees que el accidente de coche de tu padre fue realmente un accidente? ¿O que la repentina enfermedad de tu madre fue natural? La sangre de Jake se heló. Tú los mataste. Los estudié. Aprendí de ellos. Los preparé para darme la bienvenida cuando finalmente me liberara. La cosa sonrió con la boca de su abuelo, pero la expresión era totalmente errónea, demasiado amplia y hambrienta. Ahora están esperando fuera, ansiosos por conocer al último de la estirpe. El diario había sido claro sobre la naturaleza de la criatura. Necesitaba una conexión genérica para mantener su forma humana. La estirpe Brennan era su ancla a este mundo, y Jake era el último eslabón de esa cadena. Tiró de la anilla de la granada, manteniendo presionada la palanca de seguridad. Entonces te vas a llevar una decepción. El rostro robado de la criatura se contorsionó de rabia. ¿Crees que el burdo explosivo de tu abuelo me detendrá? He sobrevivido a proyectiles de artillería, al fuego, incluso a sus patéticos intentos de envenenar este cuerpo. Soy eterno. Quizás, dijo Jake, retrocediendo hacia la pared trasera de la cabaña, pero me necesitas vivo, ¿no? Por eso no me mataste cuando llegué. Necesitas que el linaje permanezca intacto para mantenerte anclado en nuestro mundo. La cosa que llevaba la piel de su abuelo comenzó a cambiar. La carne se derretía y se reformaba a medida que su verdadera naturaleza se imponía. Jake vislumbró a los soldados que había consumido. La unidad de su abuelo aparecía y desaparecía como fantasmas en su forma cambiante. Necesito tu sangre, muchacho, tus recuerdos, tus conexiones con este lugar y este tiempo. La voz de la criatura se convirtió en un coro de muertos. Pero no te necesito consciente. Jake sintió la madera rugosa de la pared de la cabaña contra su espalda. Detrás de él, podía oír los pasos arrastrados de los aldeanos, poseídos que rodeaban el edificio. El plan final de su abuelo se estaba aclarando. La cabaña no era solo una prisión, era una trampa diseñada para este preciso momento. El dispositivo explosivo pesaba en su palma sudorosa. Un movimiento en falso y la granada detonaría, llevándose consigo a él y a la criatura. Pero eso podría no ser suficiente. Según el diario, la entidad podía sobrevivir a la muerte de su cuerpo anfitrión si tenía otros recipientes cerca. Tu abuelo intentó esta misma táctica, dijo la criatura, leyendo las intenciones de Jake. Se paró justo donde tú estás parado, sosteniendo la misma arma, pero al final no pudo hacerlo. Eligió el encarcelamiento en lugar de la destrucción, con la esperanza de que alguien más terminara lo que él no pudo. El pulgar de Jake temblaba sobre la palanca de seguridad. A través de las paredes, podía oír la voz de su padre llamándolo, pero el tono era extraño, hueco y sin vida. Más marionetas de la criatura se acercaban. Era débil, continuó la cosa, con su rostro robado transformándose en una burla de afecto. Pero tú eres diferente, ¿verdad, Jake? Tienes la fuerza para tomar la decisión difícil. Fue entonces cuando Jake se dio cuenta del error de la criatura. Pensaba que él planeaba detonar la granada allí, en la cabaña. Pero el diario de su abuelo mencionaba otra cosa. El antiguo pozo minero detrás de la cabaña, el que estaba lleno de dinamita desde la construcción original. Si podía conseguir que la criatura lo siguiera hasta allí, lejos de sus otros recipientes. Jake sonrió con tristeza y soltó la palanca de seguridad. Las llamas lo consumían todo con un apetito que parecía casi vivo. Jake se pegó a la pared exterior de la cabaña y observó a través de la ventana cómo las formaciones cristalinas comenzaban a agrietarse y astillarse con el calor. Las cápsulas alienígenas se retorcían y ennegrecían, y los gritos de sus ocupantes alcanzaban un tono inhumano antes de cortarse abruptamente. Lo que fuera que su abuelo había traído de aquella misión abandonada por Dios, finalmente le estaba muriendo. Pero el alivio de Jake duró poco. El fuego se propagó más rápido de lo que había previsto, corriendo por los suelos de madera con una eficiencia depredadora.
El humo salía a borbotones por las ventanas rotas y Jake se dio cuenta con creciente horror de que podía haberse quedado atrapado fuera, sin ningún sitio al que huir. El camino de acceso era 1,5 kilómetros traicionero a través de un denso bosque, y la noche caía rápidamente. A sus espaldas, algo se movió entre la maleza. Jake se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El bosque era una pared de sombras, impenetrable en la luz moribunda. Aguzó el oído, tratando de escuchar cualquier sonido por encima del crepitar de las llamas, pero solo oyó el viento entre los pinos. Aún así, la sensación de estar siendo observado le recorría la piel como insectos. ¿Quién está ahí?, gritó inmediatamente, lamentando la decisión de anunciar su presencia. El resplandor del fuego lo hacía visible a cientos de metros, mientras que cualquier cosa en el bosque permanecía oculta. Una rama se rompió a su izquierda, luego otra a su derecha. Fuera lo que fuera, había más de uno. La mente de Jake barajó rápidamente las posibilidades. Tal vez osos, atraídos por el alboroto, pero en el fondo sabía que no era la fauna lo que lo rodeaba en la oscuridad. El diario. La última entrada de su abuelo mencionaba a otros, compañeros soldados que habían cambiado durante la misión, hombres que habían regresado a casa cargando con el mismo terrible secreto. ¿Y si habían estado vigilando la cabaña cuando Jake rompió los sellos? Una figura emergió de las sombras al borde del bosque. Incluso a la luz parpadeante del fuego, Jake pudo ver que ya no era del todo humana. Las proporciones del hombre eran incorrectas, sus extremidades demasiado largas, sus articulaciones se doblaban en ángulos imposibles. Crecimientos cristalinos sobresalían de su cráneo y hombros, reflejando la luz como cristales rotos. «No deberías haber hecho eso», dijo la cosa, con una voz ronca y húmeda que apenas se parecía al habla humana. «Llevamos 75 años esperando a que maduraran, esperando nuestra oportunidad». Más figuras salieron de entre los árboles. 3, 4, 5. Jake reconoció a uno de ellos por una fotografía descolorida que había entre las pertenencias de su abuelo. William Chen, un joven sargento que supuestamente había muerto en un accidente durante un entrenamiento en 1949. Pero allí estaba, transformado en algo salido de una pesadilla, con el rostro cubierto de cicatrices y tejido extraño. El anciano luchó contra ello. La voz de Chen resonaba de forma extraña, como si hablara desde el fondo de un pozo. Los encerramos, nos dejaron fuera. Pero sabíamos que al final alguien vendría. La familia siempre viene. Jake se apoyó contra la pared de la cabaña, sintiendo el calor de las llamas a través de los troncos. El fuego era su única ventaja ahora. Esas cosas, en lo que quiera que se hubieran convertido, se mantenían alejadas del edificio en llamas. Pero la estructura no ardería para siempre, y cuando se derrumbara, él quedaría expuesto. «¿Qué queréis?», logró preguntar Jake, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Lo que siempre hemos querido», respondió la cosa Chen. «Ir a casa, traer a nuestros amos a este mundo». Los especímenes de la cabaña eran solo el principio, semillas esperando a ser plantadas. «Has quemado nuestro vivero, chico. Ahora tendrás que reemplazarlo». Jake cerró la mano alrededor del bidón de gasolina que había utilizado para iniciar el fuego. Todavía estaba medio llena. No sería mucho contra 5 de esas criaturas, pero tal vez le daría algo de tiempo. La carretera de acceso estaba detrás de ellos, pero si lograba crear suficiente caos, tal vez el techo de la cabaña se derrumbaría en ese momento, lanzando una lluvia de chispas al cielo nocturno. Las criaturas retrocedieron ante la explosión de llamas y luz, y Jake vio su oportunidad. Lanzó el bidón de gasolina a la figura más cercana y lo siguió con el mechero cipo de su abuelo. La explosión iluminó el bosque como si fuera de día. La cosa Chen chilló cuando las llamas envolvieron su piel alienígena, tropezando hacia atrás y chocando con sus compañeros. Jake corrió, abriéndose paso a través de la maleza hacia donde esperaba que estuviera la carretera. Las ramas le rasgaban la ropa y la piel, pero no aminoró el paso. Detrás de él, voces inhumanas se alzaron en su persecución. Irrumpió en el estrecho camino de tierra justo cuando sus pulmones comenzaban a fallar. Su camioneta estaba donde la había dejado, con las llaves aún en el contacto. Jake se lanzó al volante y aceleró el motor, haciendo girar las ruedas en la grava suelta mientras luchaba por escapar. Por el espejo retrovisor, vio por última vez los últimos estertores de la cabaña. La estructura se derrumbó por completo,
enviando una columna de fuego y humo al cielo estrellado, pero recortadas contra las llamas. Pudo ver figuras que se movían, pacientes, decididas y muy vivas. Jake condujo toda la noche sabiendo que quemar la cabaña solo había sido el comienzo. En algún lugar, otros, como los compañeros de escuadrón de su abuelo, estaban esperando, transformados y ansiosos por completar una misión que había comenzado décadas atrás. La guerra no había terminado, acababa de empezar.